Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a colocar aquí la página. Aquí estamos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a esperar que le baje el volumen al cielo. Ahí está. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios. Es una bendición estar aquí una vez más. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy traemos el tema un mismo sentir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Primeramente vamos a orar poniendo este momento en las manos del Señor, dando gracias que vamos a tener este momento de impartir la palabra, y usted que está ahí oyendo, que nos va a escuchar, va a recibir el alimento que necesita su alma. Gloria a Dios. Padre buen Dios, te damos gracias por una bendición más que nos da, Señor amado, de estar a través de este medio y compartir tu palabra, Señor, con este pueblo maravilloso, Señor amado, que dispone sus oídos para oírte, Señor. Gracias, Dios eterno, porque sé que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y es este alimento que necesitamos, Señor, que necesita nuestra alma, Señor, cada día. Gracias, Dios amado. Todo lo ponemos en su mano santa, divina, poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, hoy traemos el tema un mismo sentir. Gloria a Dios. Hasta lo dijimos en rima para que miren, lo dijimos a tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 9. Pero antes quiero que hablemos de algo. Y es, la palabra nos insta a nosotros a tener un mismo sentir. La palabra misma dice, y tengan todos un mismo sentir, y nos aconseja a tener un mismo sentir. Ahora, hay un asunto acá. Necesitamos investigar a qué sentir es que se refiere la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente es imposible que lleguemos a un mismo sentir en nuestras mentes. Recuérdense que el mismo pueblo de Israel, unos años antes de que viniera Jesús, la misma religión israelita se dividió en varios, y habían fariseos, saduceos y habían escribas. Así que recuerden esto ustedes, recuerden que todas las mentes tienden a dividirse. Todas las personas tienden a dividirse sus mentalidades, ¿ok? Así que necesitamos nosotros saber a qué se refiere la palabra cuando dice tengan todos un mismo sentir y un mismo pensar. Ahora, ¿el pensar de qué o el pensar de quién? ¿El sentir de qué o el sentir de quién? Es que nos aconseja la palabra que debemos de tener. Porque miren, así como somos un cuerpo en Cristo, lo cierto es que si yo me golpeo una mano, me puede doler hasta del hombro para abajo, hasta la punta de los dedos, cualquier parte. Si yo me golpeo en cualquier parte de la mano, me va a doler hasta la mano. No me va a doler un pie si me golpeé la mano, ¿ok? Así que no es posible, como un cuerpo de Cristo que somos, que nos dolamos de algo todos al mismo tiempo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si en una iglesia se muere el papá de alguien, está viejito el señor y se murió, le duele a los familiares y hasta cierto punto le duele a las personas que lo van a extrañar, que tuvieron relación con ese que se murió, y hasta cierto punto les va a doler un poco a los que no son familiares sanguíneamente, lo van a extrañar y van a decir, pobrecito, y no va a pasar de ahí, y van a decir, pero se fue para el cielo y ya. Pero el dolor verdadero lo va a sentir el que es familia directa de esa persona, ¿ok? Nadie más va a sentir el dolor que está sintiendo esa persona. Pudo haber experimentado una pérdida a alguien, pero no es el mismo dolor que va a sentir como perdiendo él directamente al personaje. Así que, así como es en lo natural, la palabra dice que, miren, no sé si ustedes han visto han visto la estrella de David. Les voy a decir así. La estrella de David, si ustedes se dan cuenta, tiene dos flechas. Una que sube, es un triángulo que apunta para arriba, y un triángulo que apunta para abajo, y los dos están entrelazados. Ahora, esto significa varias cosas, tiene varios significados. Entre los significados está
que así como es arriba, así es abajo, ¿ok? Esto es uno de los significados que tiene la estrella de David. Por eso la palabra dice que cuando Jesús le enseñaba a orar a los discípulos, les dijo, así como si hace su voluntad ahí arriba, también que se haga aquí abajo, ¿ok? Ahora, este es entre los significados que tiene la estrella de David es ese. Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo, cuando te estoy hablando acerca de un mismo sentir, no es un sentir terrenal, no, es un sentir celestial. Y aquí es donde nosotros nos confundimos a veces. ¿Por qué? Porque creemos que el sentir celestial se parece al sentir terrenal. Les voy a explicar cómo. Nosotros conocemos la palabra amor, pero solo la palabra. Nosotros conocemos la palabra el amor y tenemos un concepto distorsionado de lo que es el amor. ¿Cómo es esto? Pues yo pienso que si mi esposa me ama va a ser sumisa. Mi esposa siente o piensa que si yo la amo voy a ser detallista. Y cosas de esas. Al no ser detallista, entonces no lleno las expectativas de lo que ella piensa que es amor. No estoy diciendo que así somos acá en este hogar. Estoy diciendo el estereotipo humano de cómo tiene el concepto de lo que es amor. ¿Ok? Ahora, traspasándolo a los hijos, lo que pasa es que yo pienso que si mis hijos, o yo siento, que si mis hijos me aman, gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermana Paola García. Paula García, Dios la bendiga a mi hermana, bienvenida. Ya teníamos tiempo de no verla, no se nos pierda, ¿ok? Aquí estamos siempre. Así que con mis hijos, yo pienso que si ellos me aman, deberían de hacer lo que yo les digo, ¿ok? Ahora, miren qué concepto más distorsionado tenemos de lo que es amor. Entonces, el concepto de amor que se tiene en el cielo no es el mismo concepto de amor que manejamos aquí en la tierra. Por eso la palabra dice que así como se hace tu voluntad ahí en el cielo, así se haga también aquí en la tierra. Y cuando dice la tierra, se refiere más a la tierra de nuestro corazón, que es el terreno donde se siembra la semilla. De hecho, la parábola del sembrador está hablando de corazones, ¿ok? De almas en las que se siembra la semilla y depende de la reacción del alma hacia la semilla. Entonces, depende de eso va a ser el crecimiento de esa alma o el no crecimiento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando la Biblia nos dice tengan un mismo sentir, entonces aquí tenemos nosotros la responsabilidad de buscar o de escudriñar a qué se refiere la Biblia cuando dice el mismo sentir. O más bien dicho, tenemos la responsabilidad de saber a qué sentir se refiere la Biblia. Amén. Así que tenemos esa tarea. Y eso es lo que vamos a ver hoy por medio del Espíritu Santo. ¿A qué sentir se refiere la Biblia cuando dice tengan todos un mismo sentir? Porque les vuelvo a repetir que humanamente es imposible que lleguemos a un mismo sentir. Porque ustedes tienen sus propios intereses y yo mis propios intereses. Ahora, cuando digo intereses, me refiero a intereses aquí en la tierra. Pero entrando al reino de los cielos como almas y como espíritus, debemos tener un mismo sentir y un mismo interés todos. Y esto es a lo que se refiere la Biblia cuando dice todos al mismo sentir, todos al mismo querer, todos al mismo, ¿ok? Amén. Ahora, vamos a ver a la luz de la palabra a qué sentir se refiere y qué es lo que nos está tratando de decir la Biblia cuando dice sientan lo mismo, ¿ok? Porque no es posible que nosotros descubramos por nuestra propia cuenta o por nuestros propios sentimientos o por nuestras propias ideas mentales. No es posible que nosotros descubramos a qué se refiere la Biblia si no lo sacamos de acá. Les vuelvo a repetir que en el pueblo de Israel, la misma religión israelí, hebrea, se había dividido en varias secciones por idealismos, ¿ok? Así que ahí tenemos al pueblo de Dios hoy dividido por idealismos. Ahora, idealismos a veces, miren, entre las cosas que podríamos tolerar como ideas, hay unas que no son tan ofensivas o tan dañinas para el reino, pero hay otras que sí, ¿ok? Por ejemplo, les voy a decir, hay iglesias en las que se usa velo y en otras que no, pero el que usa velo está diciendo que las que no usan velo
Son del diablo porque andan la cabeza descubierta y están en desobediencia y están deshonrándose a sí mismas. ¿Ok? Y las que no usan velo están diciendo que aquellos pues son demasiado religiosos, por eso usan velo. ¿Ok? Ahora, esta idea del velo pone a la gente a pelear y están, miren, están bajo el mismo Dios, supuestamente, pero divididos. Así que necesitamos descubrir a qué se refiere la palabra cuando dice un mismo sentir. Ujú. Y hoy, ¿ibas a decir algo más? No, 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 estoy esperando a leer. Y hoy vamos a empezar a leer para que podamos entender un poco más a qué se refiere esto. Amén, gloria a Dios. Nos vamos a ir al libro de Filipenses 2, 5 hasta el 9 lo vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a empezar con esto. Dios Gloria a bendiga al Dios. hermano Slim Aguilar. Bendiciones, mi Dios hermano. me lo bendiga, mi hermano Esli Aguilar. Gloria a Dios. Ahora, vamos a empezar con esto. La palabra dice acá, Pablo le explica a los filipenses muy bien y les dice, ¿saben qué? Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Ok? Desde aquí vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del sentir que tenía Jesús. Miren, el sentir que tenía Jesús no venía de él como humano. No. Ujú. El sentir que tenía Jesús venía del Padre. Jesús se amoldó al sentir del Padre. Y el sentir del Padre solo es uno. Que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tengan vida eterna. Ahí tenemos todo el propósito de Dios para la humanidad. Amén. Ahí tenemos todo el misterio que encierra la voluntad de Dios para el humano, ¿ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. ¿Cuál es el sentir de Dios? Que nadie se pierda. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna, ¿ok? Ahora, tenemos a Jesús amoldándose a ese sentir. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Y ese es exactamente el sentir de Jesús. Por eso la palabra dice así, miren, dice así. Hay un verso donde dice, el que es espiritual juzga las cosas, lo juzga todo, y él no es juzgado por nada, porque tenemos la mente de Cristo. Dice, vamos con esto porque es bien importante, miren. Cuando usted logra tener la mente de Cristo, que es la misma mente de Dios, que es el mismo propósito de Dios, que es la misma voluntad de Dios, es tan sencillo que usted actúa, piensa, siente y habla con la intención de que nadie se pierda. Amén. Y todos tengan vida eterna. ¿Okay? Antes de hacer un acto de que sabe que le va a desagradar a Dios primeramente y que sabe que va a dar un mal testimonio delante de todos los que le ven, usted va a pensar y va a razonar y va a decir, no, yo tengo que dar un testimonio bien porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Que usted dé un testimonio para que todos los que lo vean a Dios en su vida, lo vean a Jesús en su vida. Gloria a Dios. Así que, ¿cuál debe de ser el sentir? El sentir es que nadie se pierda. Amén. ¿Cuál debe de ser el actuar? El actuar es que nadie se pierda. ¿Cuál debe de ser su pensar? Que nadie se pierda. ¿Cuál debe de ser su hablar? Que nadie se pierda. Esto es bien sencillo, lo que pasa es que lo complicamos, ¿ok? Ahora, como dice mi esposa, si usted empieza a dar mal testimonio, entonces usted, como dijo Jesús, el que no recoge conmigo, desparrama. Y aquí está el problema, que por su testimonio otros no llegan al evangelio.
y entonces usted tiene un problema. Es usted. Ahora, no lo estoy mandando al infierno, no. Le estoy diciendo que componga ese testimonio Sí. porque no está sirviendo en el reino, ¿ok? Aquí no estamos para mandar a nadie al infierno porque todos estamos en la misma lucha aquí, ¿ok? Así que como hermano suyo que soy, le aconsejo que componga ese testimonio. Y mire, vamos a estar hablando del sentir porque aquí está plasmado todo el sentir que tuvo Jesús y por eso me llamaba la atención descubrir o poner al descubierto todo el sentir que tuvo Jesús y cómo desarrolló ese sentir o cómo manifestó Jesús ese sentir. Porque el sentir es que nadie se pierda, ¿va? Esta es la idea principal, que nadie se pierda. De ahí partimos todo lo demás, pero de que nadie se pierda depende de un montón de cosas, Amén. principalmente de su testimonio, ¿ok? Ujú. De ahí empieza todo. Si usted está dando un mal testimonio, por ejemplo, si hay gente que lo ha escuchado mentir y usted dice ser cristiano, entonces tiene un problema usted. Usted tiene un problema ahí. Si hay gente que lo ha visto comportarse envidiosamente o soberbiamente o vanidosamente o lo que sea, que el comportamiento que usted sabe, porque su conciencia se lo ha dicho y le ha dicho, esto no debería de estarlo haciendo. Así que si usted sigue haciendo las cosas que su conciencia le dice no haga, gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermana Estela, bienvenida Amén, y amén. éxito en su carrera política. Gloria a Dios. Entonces, si usted sigue de esa manera, lo que pasa es que usted está dando un mal testimonio. Y por el mal testimonio que usted pudiera estar dando, un alma podría estar no viniendo a los pies del Señor. Ujú. Ahora, como usted no es de los que recoge, desparrama, aquí no hay dos, perdón, aquí no hay tres lados, aquí solo hay dos. Jesús dijo, yo les voy a dar un secreto, les voy a decir algo que tienen que tener en cuenta. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Qué significa? Que solo hay dos lados. El lado donde usted recoge almas para el reino de los cielos y el lado donde las desparrama, ¿ok? Ahora, usted decide en qué lado estar, pero es que entiendo hasta cierto punto, entiendo hasta cierto punto que es un poco difícil comportarse como Dios dice, pero miren, les voy a dar una clave que es buena. El otro día estaba hablando mi hija y yo, y estábamos hablando de que es fácil para personas dar el consejo de la palabra y decirles, esto a Dios no le agrada. Ahora, no es muy fácil para la persona que está recibiendo el consejo aceptarlo de manera satisfactoria o 100%, porque aquella persona está en otro nivel espiritual más bajo, digámosle así, porque su obediencia no ha llegado a ese momento donde obedece a pie junto lo que Dios le dice. ¿Pero por qué? Porque no ha decidido hacerlo. No ha decidido. Es sencillo esto. Miren, yo les he contado a ustedes en el tiempo pasado una vez, mire, yo no bebía y yo juraba no iba a beber jamás. Yo decía, porque mi papá era alcohólico y dije yo jamás voy a beber. Ahora, mantuve eso hasta como a los 20 y algo de años. Pero recuerdo que una vez agarré una cerveza y dije yo, me la voy a beber. Yo mismo, el que había decidido no beber todo ese tiempo atrás, yo fui el que dije, decido hacerlo hoy. Voy a hacerlo, voy a ver qué se siente, dije yo. Ahora, yo fui el que decidí hacer lo que estaba en mi mente no hacer, ¿ok? Ahora, yo era el que había decidido no hacerlo también. ¿Quién es el que decide en su vida qué es lo que se va a hacer? Usted. No me venga diciendo que el diablo lo engañó. Eso es lo que iba a decir, que Okay. vemos hoy en día a muchos cristianos cayendo en esa mentalidad errónea de que cualquier tropiezo que tienen le echan la culpa al enemigo, al diablo siempre, cuando, amado hermano, tome en cuenta que fue usted mismo que decidió hacer las cosas que ya Dios le ha dicho que no haga. Cuando usted tiene un tropiezo, usted falla, usted comete un pecado, no crea que fue así en el momentito, no, es usted mismo que no ha decidido deshacerse de las cosas que hay en su interior, que ya Dios le ha hablado muchas veces. Y lo que hablabas, que decías cuando hablabas con mi hija de Con referente mi hija. referente lo de que hay personas que se les hace difícil. ¿Por qué? Porque
no han decidido realmente en su corazón, en sus vidas. Entonces cuando ya Dios te viene hablando varias veces, hay gente que se molesta. ¿Por qué? Porque es molesto que te estén repitiendo las mismas cosas, que te estén prácticamente, que te estén regañando por las mismas cosas, porque así lo ve humanamente uno. Ay, esta gente metida que me están diciendo y que me están diciendo esto. No, es Dios hablándote, porque Dios quiere que obedezcas, porque es necesario, amado hermano. Si no, no vas a tener ese avance que necesitas tener en tu vida. Peligras que por estar ahí en actuando de esa manera, haciendo cosas que Dios no le agradan, si viene una situación de que Cristo viene o te sorprende la muerte, te puede hallar no preparado. Amén. Y entonces toma en cuenta todas esas cosas, camina de la manera recta y correcta como Dios nos habla por medio de su palabra. Gloria a Dios. Ahora, dejemos bien en claro que cuando la palabra dice tengamos todos un mismo sentir, se refiere al sentir de Jesús o al sentir del Padre, que es el mismo, ¿ok? Ahora, en este sentir encierra, igual les repito, un buen testimonio. Amén. ¿Por qué? Porque si usted de verdad quiere actuar con el sentir de Dios, que nadie se pierda, usted va a dar un buen testimonio de su persona o de lo que usted dice ser. Si usted dice ser cristiano, pues va a dar un buen testimonio. Pero mire, es lamentable que yo he visto pastores cayendo en cosas peores de las que podrían hacer gente en el mundo, ¿ok? Y esto hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque con el mal testimonio que da un pastor, muchas almas se envenenan, muchas, muchas. O un predicador o un alma cualquiera que diga que ser cristiano y haga un mal actuar. Entonces todo el mundo tiene el ojo puesto allí y dicen, no, pero mire, usted pudo haber tenido 20 años de buena conducta, pero si tuvo un error en una semana, en un día o en algo, un error que haya tenido, la gente se va a centrar en eso. Ahora, usted no puede venir diciendo que es culpa de la gente, que porque juzga. No, no, porque usted está responsabilizado a dar un buen testimonio, ¿ok? Y también a esto agreguémosle que nadie cae en un error o en una situación así de un momentito. Bien. No, eso es gradual. Tuvo que haber venido siendo tentado en esa misma situación ya desde mucho tiempo, y es algo que tal vez usted en su momento no le echó mano, es algo de lo que usted no se despojó totalmente, es algo que usted todavía lo siguió guardando, ese comportamiento allá escondido erróneamente. Entonces cuando ya se le presentó la situación total, ahí es donde vemos el problema. Gloria a Dios. Ahora miren, vamos a hablar del sentir hoy. Vamos a hablar de cómo Jesús manifestó ese sentir, porque podríamos tener la idea, igual como tenemos la idea del amor. Miren, todo el mundo, el amor es el tema más predicado en la iglesia, pero es el menos practicado del planeta, ¿ok? Todo el mundo habla de amor en la iglesia, pero cuando las personas hablan de amor, se refieren más a ayúdenme, denme amor, denme amor. Cuando alguien está predicando de amor, en realidad se está refiriendo a denme a mí amor. Muéstrenme amor a mí. En realidad eso es. Porque el amor no se predica para los demás, se vive para los demás. Es usted el responsabilidad a practicar el amor para que los demás lo vean en usted. No lo escuchen de usted, sino que lo vean en usted. Que usted actúe con amor. No que lo predique, no que lo hable. Hablar el amor es algo bien fácil, pero vivirlo es algo bien difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que Jesús hizo, lo que vamos a estar viendo ahora. Hay que hacer todas estas características que Jesús ejerció dentro de la idea del sentir lo mismo. Jesús se dedicó a sentir lo mismo que Dios, y aquí la palabra nos manda a nosotros a sentir lo mismo que Jesús, ¿ok? Así que miren cómo va esto. Jesús ya lo hizo por nosotros para demostrarnos que es posible, que sí se puede, ¿ok? Así que vamos a leer el 6, amor. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Vamos a empezar con esta manifestación del sentir lo mismo. Sentir lo mismo es algo que yo tengo que hacer, pero ¿cómo lo voy a manifestar? Empezando así. La palabra dice que Jesús no se aferró siendo Dios, no se aferró
a algo así, sino, dice, siendo Dios, a ver, léemelo otra vez, amor, que me está sonando. Siendo Dios, Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o el cual siendo sí, en ¿cuál forma siendo? de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Dice, siendo igual a semejanza, déjame la leo ya, porque es que me está sonando el teléfono y me está interrumpiendo. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. Vamos con esta manifestación del mismo sentir de Dios. El mismo sentir se refleja de esta manera. Para empezar, característica número 1, no importa quién es usted. Porque Jesús no le importó quién era. Yo soy el Hijo de Dios, no me importa. Lo que voy a hacer hoy es no aferrarme a lo que soy, no aferrarme a lo que me da un valor extra, digámosle así. Un valor extra, digámosle de esa manera, no es la manera correcta de mencionarlo. Por ejemplo, un pastor no puede aferrarse a que soy pastor, así que Todos tienen que todos, servirme. todos tienen que, sí. Así que todos tienen que rendirme respeto y honor y tiren sus capas mientras yo camino por ellas. No, no, eso no fue lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo, dice la palabra, que se despojó, no se aferró a eso, no se aferró a lo que ya era. Ahora, hay personas que han conseguido ser hijos de Dios. La palabra dice que al que creyó le dio potestad de ser hijo de Dios. Pero miren qué contrariedad entre el amor y ser un hijo de Dios altivo. Hay hijos que son altivos, hay hijos que son humildes, ¿ok? Ahora, miren qué contrariedad. Porque he escuchado yo personas diciendo, yo soy un hijo de Dios, conmigo no se metan, porque Dios pelea mis batallas y Él no ha perdido ni una nunca. Miren qué soberbia, y esto se lo dicen a otros humanos. Se lo dicen a otros humanos, se les olvida que la guerra no es contra carne y sangre, ¿ok? Se lo dicen al vecino, el vecino me está molestando, no sabe que soy hijo de Dios, ya va a ver cómo le va a ir, porque Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Y empieza a tirarle aquí un montón de versículos en su mente, o los profiere, pero esas son maldiciones. Esa es cosa mala que usted está llamando para el vecino por enojo en su corazón contra un ser humano, ¿ok? Cuando usted tiene que tener en cuenta que ese ser humano solo está siendo usado por Satanás para provocarlo a que usted lo maldiga, pero usted vino a este mundo para bendecir, no para maldecir, ¿ok? Miren que el amor no tiene nada que ver en maldecir, pero el amor sí, todo lo soporta. Este vecino me está molestando. Dios bendiga su vida y la de los hijos y que se convierta al Señor. Voy a orar hasta verlo convertido al Señor. Qué bien. Eso sí. Eso sí tiene que ver mucho con el amor. Todo lo soporta. ¿Ok? Ahora, pero si usted en vez de eso, por eso es que los hijos son mareros, por eso es que las hijas andan ahí en la calle, porque es así. Entonces usted empieza a maldecir más a esa persona. Así que con sus hijos la va a pagar, dice, si se mete con un hijo de Dios. Y cuidado, porque con esta boca, como dice la palabra, bendecimos, pero también maldecimos. Damos vida, pero también damos muerte. Gloria a Dios. Ahora, no pasa, no pasa esto que nosotros tenemos que maldecir a los demás. No, no. Si a usted le está pasando esto, crea en este momento y cambie ese comportamiento, porque le voy a decir que ese no es el sentir de Dios. ¿Ok? No tiene nada que ver con el sentir de Dios que usted se llene de rencor o de enojo contra un ser humano y empiece a proferir palabras solo porque usted se está aferrando a que es un hijo de Dios. ¿Ok? Porque Jesús dice que no se aferró a eso. Dijo, no, eso no. No me voy a aferrar a eso, pero ¿saben qué? Me voy a hacer esto. Y léeme el 7, amor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios, gloria. Vamos a dejar ese allí por ahora, porque les voy a decir esto, miren. Lo que pasó con Jesús es que le bajó el volumen a su deidad. Así lo vamos a decir, ¿ok? Vino y dijo, no me voy a aferrar a que soy hijo de Dios.
Así que, ¿qué va a pasar? Que le voy a bajar el volumen a mi deidad para no estar en ventaja, miren, para no poder con las cosas en mi naturaleza de Dios, sino que voy a poder con todo en mi naturaleza humana para mostrarles a los humanos que sí se puede, sí se puede si ellos deciden. Gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermana Oneida Córdoba, bienvenida mi hermana. Amén, amén. Dios bendiga su vida y siga predicando el Evangelio. Me alegra mucho y me llena de gozo verla predicar, eso es muy bueno. Gloria a Dios. Ahora, miren qué pasa con esto. Pasa que Jesús se bajó el volumen y dijo, no, como soy Dios, voy a actuar mejor en la versión hombre para demostrarle a los humanos, para enseñarle a los humanos que sí se puede y solo es de querer, ¿ok? Por eso hasta hay un dicho por allí que dice, querer es poder. Así de sencillo es esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mira, pasa que la palabra dice esto, dice, porque Dios no los dejará ser tentados más de lo que puedan soportar. ¿Qué significa esto? Que también al enemigo le bajan el volumen cuando se pelea contigo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enemigo es más poderoso que un humano, ¿ok? Estemos de acuerdo en esto y no estoy exaltando el poder de Satanás de ninguna manera, pero el enemigo es más poderoso que un humano. Claro que sí. Te lo estoy diciendo, no podemos blasfemar de esa manera diciendo, aquí tengo al diablo debajo de mis pies y le corto la cabeza. No, señores, no hagan eso, ¿ok? Allá de lejitos, que el Señor reprenda al enemigo, pero de lejitos. Ahora, no podemos estar profiriendo palabras contra el enemigo porque él sí es más poderoso que nosotros, ¿ok? Que nosotros sí. Que Dios no, pero que nosotros sí. Ahora, un hombre, un humano con el poder de Dios dentro es diferente, pero un hombre con el poder de Dios dentro no va a blasfemar de las potestades del enemigo, porque va a saber que está haciendo algo mal, ¿ok? Va a saber que esto de blasfemar contra Satanás no es bueno, de provocar al enemigo para que te venga, no. No, tú puedes arrebatarle las almas como David le arrebataba las ovejas del hocico del oso y del león. Tú puedes hacer eso y debes hacer eso. Gloria a Dios porque debes hacer eso, ¿ok? Pero lo que no puedes hacer es proferir palabra contra el enemigo como que tú fueras, ¿ok? Así no funciona. Ten cuidado con eso. Ahora, ¿qué pasa con el enemigo? Cuando viene a pelear a tu territorio o cuando viene a tratar de provocarte a ti o a tratar de bajarte del lugar donde Dios te ha puesto, vamos a decirlo de esa manera. Entonces a Satanás no se le da el permiso de tener más poder que lo que tú puedes soportar. Eso es lo que dice la palabra. Así que lo miramos en Job. En Job dice la palabra que le dijeron, vas a tocar su carne, pero su alma no. ¿Qué significa? Significa que con la carne se podía meter Satanás. ¿Por qué? Porque Job iba a soportar eso. Dios sabía que Job iba a soportar. Iba a alegar al final, pero después iba a soportar todo. Miren, señores, lo que soportó Job, mi respeto para don Job. Mi respeto, de verdad. Es un bárbaro ese. Es un Superman, digámosle así. Porque lo que soportó Job en la carne fue mucho, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que viene Nicodemo y se le acerca a Jesús y le dice Nicodemo, háblame de lo celestial. Y Jesús le dice, te voy a dar una regla primero. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Qué significa? Pues significa que lo de la carne no tiene que afectar a tu espíritu. Es bien sencillo. Ahora, tenemos cristianos hoy que porque no tienen que comer un día empiezan a renegar contra Dios. Qué poquito aguantó. Mejor me voy al mundo porque allá... Sí, porque allá sí consigo. Sí. Miren qué poquito aguantó. Aguantó hambre y corrió para el mundo. Miren qué poquito. Es que el Señor no quiso sanar a mi abuela y mi abuela se murió. ¿Cuántos años tenía la señora? 80 y algo. ¿Y para qué la quieres aquí en la tierra? Déjala que se vaya. Si es cristiana, bien. Y si no es cristiana, predícale el evangelio y que ella se vaya con Dios. Ahora, ¿para qué la quieres tener aquí más de 80 años si ella ya no quiere vivir tampoco? Mira, esta vida no creas que es muy bonita aquí en esta tierra, ¿ok? Aquí solo se disfruta la vida si estás en Dios. Si estás en el mundo te despedaza, ¿ok? Ahora, ¿por qué te enojas con Dios? Porque no te quiso sanar a una viejita de 80 años. Déjala ir, que se vaya. Es el ciclo natural del ser humano. Nace, crece, se reproduce
y adiós. Y te va a tocar a ti también un día. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos se enojen porque Dios no te sanó de una enfermedad? ¿Porque te muriste? ¿Quieren que tus hijos también sientan lo mismo que tú? No puede ser así. Ahora, eso es a lo que se refiere Jesús cuando le dijo a Nicodemo, lo de la carne, carne es, y lo del espíritu, espíritu es. No se mezclen, por favor. Ahora, date cuenta que cuando Jehová le dice al profeta esto, mira cómo es esto, porque lo de la carne no debe afectar al espíritu, pero lo del espíritu puede arrastrar a la carne a la obediencia. Por eso traigan sus miembros vivos en sacrificio al Señor, en obediencia, ¿ok? Ahora, viene Dios y le dice al profeta, te voy a poner algo aquí en la mesa y vos decime cómo pensás o qué es lo que crees de esto. Si tú traes carne del altar en tus faldas y en la falda tuya toca algo inmundo, ¿se vuelve inmunda la carne? Sí, le dice, sí, sí se vuelve inmunda. Ahora, si tú traes algo, carne en tus faldas y toca algo, la carne del altar toca algo, ¿se vuelve santificado aquello? No, no se vuelve santificado. Bien has dicho, le dice. Y así es. ¿Sabes por qué? Porque la carne nunca va a poder santificar al espíritu, pero el espíritu sí puede traer a la carne a la obediencia. Amén. Porque una persona que está viviendo en lo espiritual, esa persona es capaz de traer sus miembros en sacrificio vivo, vivo, recuerda que es vivo. Cuando dice vivo, significa que todavía sientes, pero no obedeces. Amén. Así que Te dijo Pablo, obligas a tu carne a obedecer al espíritu, como cuando en ti hay una actitud, en tu carácter, vamos a ponerlo así, que tu carácter es un carácter que no si te dicen algo con poquito explotas, pero vienes y dices, no, yo tengo que soportar esto y ya no voy a actuar de esta manera. Entonces te obligas a tu carne, que cuando te encuentras en un momento provocado a ira, vienes y te detienes y luchas y haces todo lo posible para no explotar como explotabas. Entonces ahí estás sacrificando, ahí estás obligando a tu carne, porque el espíritu te va a decir paciencia, el espíritu te va a decir bondad, el espíritu te va a decir amor, y vas a tener que dar los frutos del espíritu. Y entonces si obedeces al espíritu, entonces estás obligando a tu carne, estás sacrificando tu carne, porque tu carne en ese momento que alguien te haga algo que no te gusta, si estás acostumbrado a actuar de una manera totalmente explosiva y grosera, violenta y de todo, yo he escuchado cristianos que dicen, que le valga que soy cristiano, o hay unos que dicen, no voy a dejar la Biblia escondida por ahí un momentito, o hay un momento que actúan, pero es que que sea cristiano no significa que me voy a dejar, dicen otros, pero no es así, amado hermano. Tienes que actuar conforme al Espíritu, no conforme a tu carne. gloria a Dios, gloria a Dios. Así que actuando conforme al Espíritu, adquieres el mismo sentir que Jesús, ¿ok? Amén, Jesús nunca actuó conforme a la carne. De hecho, mira, Pablo decía acerca de Elías, dice, y Elías, hombre sujeto a pasiones, como las de nosotros, oró de manera tal, a lo que se está refiriendo Pablo aquí es que Elías todavía sentía tentaciones, claro que sí. Jesús sentía tentaciones, claro que sí, si no Satanás no lo hubiera ido a tentar. Si Satanás supiera que Jesús no sentía, ¿para qué va? Así que no tiene sentido irlo a tentar si sabe que no. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. Si Satanás sabe que yo... No, vaya, pues yo me voy a poner de ejemplo yo. Si Satanás sabe que yo no tengo gustos hacia personas del mismo género, no va a venir a tentarme con eso porque sabe que es pérdida de tiempo la de él, a ponerme una tentación de esas de una persona del mismo género. No va a venir, va a decir, ¿para qué? Si no, no siente así. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que Satanás vino a tentar a Jesús en forma de poder, en forma de necesidades físicas. Cuando le dijo, convierte estas piedras en pan, le estaba diciendo, suple tus necesidades físicas. Y esto es en los que muchos cristianos caen hoy en día, en estar supliendo sus necesidades físicas y se quedan dando vueltas supliendo sus necesidades físicas. Y miren que esto lo quería empujar Satanás a Jesús por medio de la palabra. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Así que
si eres hijo de Dios, le dice, convierte estas piedras en pan. Ahora Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que le está diciendo Jesús es, no importa si yo carezco de necesidades físicas, no me importa porque lo de la carne no afecta a lo del espíritu. Eso era lo que le estaba diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos a Jesús aquí queriendo entrar a la ciudad con Pedro y le dice a Pedro, Pedro, págale el impuesto al muchacho que está cobrando el impuesto para entrar a la ciudad. Y le dice Pedro, pues si no andamos nada, le dice, no hay, le dice, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice, bueno, anda al río, allí al mar o algo, ahí hay un pescado y lo vas a agarrar, le dice, y vas a hallar 2 monedas en un pez y de allí los pagas y entramos. Mira, no andaban ni 2 centavos, dos denarios, 2 monedas, no las andaban. Ahora, el Hijo de Dios, que es el dueño del oro y la plata, no anda 2 centavos para pagarle entrada a la ciudad. Mira cómo es esto, ¿ok? Así que Jesús pudo haber dicho en ese momento, como dicen muchos cristianos, Señor, pero si yo soy hijo tuyo, ¿por qué tengo que pasar necesidades? Tú eres el dueño del oro y la plata, ¿por qué yo tengo que pasar necesidades? Ahora, y eso es lo que hace el enemigo, provocarte, como hizo con Jesús cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios. Lo que pasa hoy en día en el cristianismo, que viene el enemigo y te dice, y no que si sos cristiano, no que sos hijo de Dios, cuando estás pasando una necesidad de lo que estás diciendo, y te dice, no que si sos cristiano y que Dios es el dueño del oro y la plata, pero ¿por qué estás pasando esta situación? Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que te desanimes, que empieces a renegar contra el Señor, que te desesperes y empieces a actuar a tu manera cuando Dios te está diciendo que resistas al enemigo porque Él va a huir. El enemigo te está provocando a tal manera de que lo que Él quiere es que te vuelvas en contra del Señor en ese momento, porque si es una situación difícil, que te falte todo a tu alrededor y que veas a otros bien prosperados, que veas a otros que no le sirven al Señor y que no están pasando la situación que usted está pasando. Pero lo que el enemigo quiere es que vengas y digas, si es cierto, si yo soy cristiano, ¿por qué a mí no me tiene que estar pasando esto? Y empieces a actuar de la manera errónea, que actúes a tu manera, cuando Dios tal vez ya te dijo, ten paciencia, cuando Dios ya te dio la palabra de lo que va a hacer contigo, o de lo que tiene preparado para esa situación en la que estás. Gloria a Dios. Ahora tenemos el verso 7. Vamos a pasar al 7, amor, para ir saliendo ya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Mira, aquí tenemos algo bien específico y dice, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esto? Se despojó a sí mismo significan muchas cosas, mira. Significa que nadie le dijo, despójate como un mandato, ¿ok? Nadie le dijo, despójate de eso como un mandato. Toma en cuenta esto, porque quiero que lo tomes en cuenta, porque por mucho que alguien te diga no hagas eso, de todas maneras, si tú no decides no hacerlo, lo vas a hacer, ¿ok? Aquí la decisión la tienes tú. Y Jesús tomó la decisión de despojarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que despojarse a sí mismo también es parte del mismo sentir en el reino, el mismo sentir. Tengan todos el mismo sentir, es el tema de hoy. Ahora, ¿qué es el sentir? Es este sentir de despojarse a sí mismo. Ahora, ¿de qué nos despojamos nosotros? Ahí sí. De todo lo que la carne quiere hacer. No terminamos la lista. Contra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí nos podemos pasar 2 noches seguidas hablando de qué despojarnos, pero que sea el Espíritu que hable contigo y te diga a ti, y el Espíritu y tú tengan un acuerdo. Y cuando tú decidas que vas a obedecer lo que el Espíritu te diga, despójate a ti mismo. Que, mira, es bien difícil aceptar porque la soberbia humana se interpone a veces cuando alguien te viene a decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo usándome a mí. Va. Si mi esposa me viene a decir a mí, tienes que orar, te miro que no estás orando mucho, tienes que orar más. Mira, esto que mi esposa me está diciendo ya no funciona para mí si yo oro porque mi esposa me lo dijo. Ya no funciona, créemelo, sé lo que te digo. Si yo oro porque alguien me dijo ora, ya no funciona.
Lo va a hacer solo porque se lo están Lo diciendo. voy a hacer porque me lo están diciendo y para callar todo y para que todo esté bien, ¿ok? Pero mientras yo oro, no estoy orando porque yo quise orar. No estoy orando por mi propia voluntad. Así que no funciona que alguien te diga, tienes que orar. No. Pero ¿sabes qué? Es bueno que escuches un consejo que tienes que orar. Ahora, si tú no decides orar, o si tú, mira, si tú oras porque yo te digo hay que orar, entonces no es la manera correcta. Si tú estás firme con el Señor, solo porque yo te digo tienes que estar firme con el Señor, no es la manera correcta. Si tú te congregas solo porque yo te digo hay que congregarse, no es la manera correcta. La manera correcta es la voluntaria. Yo estoy aquí para recordarte que así se hace, ¿ok? Pero de más allá no puedo hacer nada. Mira, yo he comprobado 100% que hay personas que aunque yo las vea 1000% necesitadas y yo les ofrezca mi ayuda 500%, ellos agarran mi ayuda 0%, ¿ok? Y las veo necesitadas y les doy el consejo y la palabra, oro por ellos y se sienten ellos como que todo se fue y todo está bien y sienten el alivio. A los días vuelvo a verlos en lo mismo. ¿Por qué? Decidieron regresar a lo mismo. Y mientras termina la oración, ellos confiesan, me siento libre, me siento esto, siento lo otro. Y qué bien, yo solo me quedo escuchando, qué gloria a Dios. Pero yo sé que ahora, después viene la decisión de ellos de mantenerse. Recuerda que el que permanezca es mi verdadero discípulo, ¿ok? El que se emociona y todo bien bonito, se vale emocionarse, pero no se vale solo vivir de emociones. La palabra dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué significa? No te emociones porque eso se termina, pero mantente lleno de una firmeza en tu condición de humano, en tu carácter, mantente firme que ya no vas a regresar, que el enemigo ya no te va a agarrar, que no te va a ganar esa batalla. Y es eso lo que te va a mantener. Ahora, no es lo que yo te diga lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer es lo que el Espíritu te diga. Amén. Si el Espíritu te está hablando por medio de estas bocas, es cuestión de Él y tú. Nada y ahí más. es donde tenemos que vencer esa soberbia humana que traemos arraigada en nuestra vida, porque prácticamente humanamente todos traemos ese ego dentro de que siempre que alguien nos dice algo, lo tomamos de la manera errónea, como que nos quieren obligar o que se están metiendo en mi vida y cosas así, pero no, tienes que tomarlo de la manera de decir, razonar y darte cuenta, aceptar que estás haciendo mal primeramente y que lo que Dios te está hablando. Y si Dios te está hablando, ponle atención a Dios. Por medio de quien Dios te esté hablando, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo atendiste cuando ya te habló en oración, cuando oraste, cuando ya te ha hablado de otras formas. Entonces Dios tiene que usar los medios que tenga que usar para llegar a ti y hacerte ver las cosas que es necesario que entiendas. Pero si lo tomas de la manera errónea de lo que estás diciendo, como ponías el ejemplo de que si yo te daba un consejo, si no lo ves como un consejo que viene de parte del Espíritu, de parte de Dios, entonces si lo haces pensando en esa manera, lo voy a hacer para que esta persona ya deje de estarme molestando, no cuenta como estás diciendo, prácticamente no vas a permanecer, no es lo mismo que hagas algo voluntariamente porque allí vas a permanecer, pero si lo haces solo por obligación, solo porque para que ya nadie te esté molestando, no vas a permanecer. Gloria a Dios. Aunque hay una cláusula aquí que dice, en obediencia fueron benditas las naciones. ¿Ok? Sí, ahora, si obedeces el consejo, ya es voluntario tuyo, pero si obedeces el consejo, también Dios va a tomar en cuenta eso. ¿Ok? Pero esto no es lo mismo a que tú, con tu propio razonamiento mental, pero también en el espíritu, que lleguen a un acuerdo entre ustedes dos. Tú tienes una relación con el espíritu. La palabra misma dice que Jesús les dijo a los discípulos, es el espíritu quien los va a guiar a ustedes. ¿Saben qué? De hoy en adelante el espíritu los va a guiar. ¿Qué significa? Que el espíritu te va a guiar y él sí cumple su guianza como debe de ser. Él sí cumple la parte del pacto suya.
Ahora, lo que no pasa es lo siguiente, que tú obedezcas la ordenanza del Espíritu dentro de ti. Ahora, mira cómo es esto. Dice la palabra que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿ok? Amén. Y aquí hay algo muy específico, porque despojarse de sí mismo es servir. Va, despojándose de sí mismo, tomó forma de siervo, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que es despojarse de sí mismo? Es servir. Despojarse de sí mismo, te vuelvo a repetir para que te quede grabado porque es importante, despojarse de ti mismo es servir. Parte del despojarse de sí mismo es servir, ¿ok? Servir a los demás. Despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo. Ten en cuenta esto. Ahora, ¿qué es despojarse de sí mismo? Es servir. Ahora, servir tiene una característica que no puede servir si está sucio. Porque Dios no usa vasos sucios, ¿ok? Así que servir tiene una característica que tienes que estar limpio. Si quieres servir, ¿quién estará en su monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Así que si quieres servir al Señor, limpio de manos, acciones buenas, puro de corazón, no malas intenciones, ni malos pensamientos, ni malas ideas, envidias, ni egoísmo, ni vanidad, ni mentiras, nada de eso, ¿ok? Ahora, si es que quieres servir. Ahora, si es que quieres tener el mismo sentir con Jesús, entonces debes tener este sentir de servir. Pero para servir hay una cualidad que debes tener y es limpieza, ¿ok? Ahora, todo va de la mano. Mira cómo es esto. Así que, ¿qué pasa aquí? Que dice la palabra que dice que se despojó a sí mismo para convertirse en siervo. Y hasta allí quiero dejarte eso, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Léeme el 7, amor. Estábamos en el 7, ¿verdad? Um, sí. Sí, ok, pasamos al 8, pues. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Dice que, perdón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, aquí vamos otra vez. Se humilló a sí mismo. Mira que esta misma palabra, a sí mismo, aparece 2 veces aquí. Aparece 3. Sintamos lo mismo que sintió Jesús, que se humilló a sí mismo, que se despojó a sí mismo. ¿Quién fue el que hizo esto? A sí mismo. Ahora, ¿lo vas a hacer tú así? ¿O cómo hacemos? ¿O qué esperamos para que tú lo hagas de esa manera? ¿Qué esperamos nosotros hasta que tú reacciones por ti mismo? Que te despojes de ti mismo, que te humilles a ti mismo. Mira cómo es esto. Te voy a explicar qué es. Bueno, humillarse a sí mismo, aquí en el mismo verso, dice que siendo obediente hasta la muerte, esa fue la manera en la que se humilló a sí mismo. ¿Qué significa? Que aunque tu mente te empiece a decir no a esto o no a lo otro, tú tienes que obedecer la palabra hasta la muerte, ¿ok? Hasta la muerte. Así que, ¿cuál es la forma de humillarse a sí mismo? Obedeciendo la palabra. La palabra. Hay mandatos de hombres también ahí por ahí envueltos que el hombre ha inventado y los ha metido a la iglesia. Cuidado con esos, pero para distinguir eso, tú tienes que tener la guianza del Espíritu Santo y ser obediente al Espíritu, ¿ok? Si no eres obediente al Espíritu, entonces no eres obediente a nada, solo a tu propia mente. Por eso dice la palabra que el Espíritu los guiará a toda verdad. Y si no obedeces al Espíritu, cuando el Espíritu te está hablando, amado hermano, en oración o cuando vas a hacer algo y cuando sientes algo que sabes que no está bien, el Espíritu te dice ahí en tu interior, esa palabra que dijiste no es correcta, mentiste. O cuando vas a estar en el momento de que vas a mentir, escuchas ahí en tu interior que dice, no, pero voy a mentir, no, pero la mentira no le agrada a Dios. Vas a escuchar esa voz, esa confrontación en tu interior, pero tienes que obedecer al Espíritu, que sabes que no puedes mentir. Entonces humíllate a ti mismo, humilla tu carne y niégate a mentir, porque sabes que no le agrada al Señor. Gloria a Dios. Ahora, tenemos aquí, mira, dice que se humilló a sí mismo. Voy a explicarte
algo, aparte de lo que dice aquí, que la forma de humillarse es obedeciendo hasta la muerte. Esa fue la forma de Jesús de humillarse a sí mismo. Esa debe ser la misma forma tuya y mía. Humillarnos para nosotros representa el obedecer hasta la muerte, ¿ok? Ahora, déjame explicarte algo. Este es un ejemplo entre tú y yo y es de alma a alma. Yo tengo un alma y tú tienes otra y te voy a dar un consejo acerca de cómo funcionan las almas. Y es, si tú no despiertas en ti la capacidad de empujarte a ti mismo a no hacer lo malo, entonces no vas a adelantar en nada. Mire, eres tú. Jesús a sí mismo se humilló, Jesús a sí mismo se despojó, Jesús a sí mismo se sentir. Ahora, eres tú el que tienes que empujar a este corazón necio. Todos tenemos un corazón que es perverso y engañoso. Ese no va a dejar de ser así jamás, ¿ok? Lo que tienes que hacer es no obedecerlo, ¿ok? Y tienes que empujar a ese corazón. Por ejemplo, si mi corazón oye una noticia de que un hermano que es todo mal portado tiene una casa, que acaba de comprar casa, y yo vivo en algo mal, todo que mal, en un lugar mal, mi corazón me va a decir, pero aquel si ni siquiera predica ese, ni siquiera habla de Dios, y es todo malcriado y hasta habla malas palabras, y yo lo he visto que es mentiroso, y aquel tiene casa y yo no. Entonces mi corazón puede empezar a despertar un poco de envidia contra ese hermano y voy a tener una pequeña animosidad contra ese hermano, pero yo desde adentro tengo que matar eso. Yo desde adentro tengo que a mí mismo despojarme de eso y decir, no, de ninguna manera, no. Dios sabe y conoce ese corazón de ese hermano, así que no importa cómo yo lo vea, porque Dios no ve como nosotros vemos, así que Dios sabe por qué está bendiciendo a ese hermano de esa manera y a mí no. A lo mejor no vamos a especular de eso, vamos a dejarlo allí, pero Dios sabe por qué está bendiciendo a aquel y a mí no, porque Dios lo sabe todo y Dios es el que hace todo, ¿ok? Ahora, yo tengo que despojarme a mí mismo, sacar todas esa clase de malos pensamientos o sentimientos o intenciones. Soy yo. Si yo no adquiero esa capacidad, si yo no ejerzo ese dominio propio, si yo no me doy a la tarea de bajarle el volumen al corazón de manera que no se escuche la voz de él así tan pronunciada, a manera de que yo la obedezca, entonces soy yo el que no me doy a la tarea de obedecer la palabra, ¿ok? Soy yo, solo yo el que no quiero obedecer eso. Mira, te voy a poner un ejemplo y es, el Señor me ha mandado a pedir perdón a mí algunas veces a personas y yo no quiero, de verdad. Mi corazón me dice, no, esa persona no. Y es más, son personas malas a veces, a las que yo ofendí, pero yo tengo el conocimiento que ni son cristianos y son malas personas, pero Dios quiere darles un buen testimonio de mí. Pero yo digo, Señor, yo no quiero, no, mi corazón me dice, no quiero. Y no fue en este tiempo siendo cristiano, fue en el tiempo de antes, cuando yo no era cristiano, los ofendí. Los ofendí de manera que quedó la espina allí. ¿Okay? Y tu corazón te trae la excusa o te trae el argumento de decirte, no, pero fue en aquel tiempo. Ya el tiempo pasó, ya te convertiste al Señor, sos una nueva criatura y el corazón te va a traer muchas excusas para que no hagas lo que el Espíritu te está trayendo. Gloria a Dios. Así que así está el asunto acá. Si yo a mí mismo no me pongo en el sentir de obedecer la palabra y le empiezo a buscar un montón de excusas, le voy a encontrar, ¿ok? Ahora soy yo mismo. Aquí la palabra dice que Jesús a sí mismo. Y así mismo tienes que buscar la solución al corazón desobediente que ya tienes como humano, y yo también lo tengo, pero no obedecer a esas razones del corazón o de mi mente. Por eso la palabra dice, vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y también con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque a veces uno no quiere poner las fuerzas para ir a hacer lo que Dios te manda hacer. Yo he visto muchas personas a las que Dios le dice tienes que ir a hablar con esa persona y pedirle perdón por lo que hiciste esa vez, pero no van. Le dicen que sí a uno y creen que lo van a engañar, pero Dios sabe lo que están haciendo y lo que no hacen. A mí me pueden mentir o tratar de mentir. No te estoy diciendo que Dios me ha dicho o me dice todo el tiempo lo que hacen o no. No, te estoy diciendo que Dios sí me dice cuando no lo hacen, sí me dice.
Así que yo he hablado con personas y le digo, hermana, usted tiene que hacer esto y esto porque el Espíritu la está mandando a pedirle perdón a esa persona. No importa si fue hace tiempo, no importa si usted no era cristiana o no importa eso. Y me dicen que sí, pero no van, ¿ok? Y Dios sabe que no van. Dios sabe, o Dios sabe que sí van, pero Dios sabe que no van y cuando no van, Dios me dice no fue. Así que ahí están. Pero estas son pues, personas que creen que pueden olvidar el mandato de Dios y seguir caminando normal como que nada pasó. Y Dios no se olvida de las cosas. Ese es el asunto. A nosotros se nos puede olvidar mentalmente y a esa persona también se le puede olvidar el mandato que Dios le dio porque decidió que se le iba a olvidar. Después de una semana decidió que se le iba a olvidar, pero a Dios no se le olvida. Y ahí es que sucede cuando ya no andas caminando en el Espíritu, porque dejaste de obedecer al Espíritu. Desde el momento que dejas de obedecer al Espíritu, ya no es el Espíritu el que te guía, sino tu propio corazón. Porque empiezas dejando de obedecer al Espíritu en lo que te mandó, los mandatos que te empezó a dar, ya después empiezas a tener otras acciones, amado hermano. Ya después empiezas a actuar de otra manera, cuando de repente ya de no tener pedir perdón, ya después empiezas a tener envidia, ya después empiezas a mentir, y ya después una cosa te va a ir llevando a otra, pero retrocede atrás de donde fue la raíz del problema de por qué no obedeciste. Entonces ya date cuenta que ya no es el espíritu el que te guía, es tu propio corazón a actuar, y ya de repente ni tú mismo te estás dando cuenta que estás actuando mal. Y a veces viene el Señor en su infinito amor y misericordia, viene a hablarte, viene a amonestarte, viene a decirte de muchas formas, pero hay personas, vemos cristianos que todavía no quieren reconocer que están actuando mal. ¿Por qué? Porque no quieren retroceder a hacer lo que Dios les mandó a hacer desde el principio. No quieren humillarse a sí mismos. Y eso es parte del sentir de Dios. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Terminamos, Amén. nos alcanzó el tiempo. Bendiciones a todos. Nos gustaría seguir, pero pues el tiempo ya se fue y los vamos a aburrir si seguimos aquí. Así que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Amén, Y amén. Dios bendiga a mi hermana Leslie Ochoa, que estuvo presente, a mi hermana Bendiciones Oneida, a todos. a mi hermano Slim, mi hermana Estela Palma. Dios bendiga a mi hermana Estela hasta allá, a Llorito. Igual le deseo un éxito en su carrera política y que Dios acompañe sus ideas y sus proyectos. Bendiciones, amén. No nos olvidemos de tener en cuenta a Dios porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Un saludo para mi hermana Paola también. Paula. Paula, sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones.